Y estos primeros versículos nos hablan brevemente acerca de eso. En 1 Corintios 15, capítulo 1, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así: Además os declaramos, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, nosotros lo que vemos aquí en estos primeros 4 versículos de esta epístola es un resumen de todas las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Les he entregado, dice Pablo. ¿Qué es esa entrega? Lo he puesto en sus manos. Antes que todo, dice que en la prioridad de todas las cosas que el apóstol Pablo hizo fue entregar en manos de estos corintios el evangelio del reino de Dios. Y dice que él mismo lo recibió. Dice el Señor Jesucristo: dad gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que quiere decir que Pablo recibió por la gracia del Señor las buenas nuevas, y de la misma manera él la entregó a las demás iglesias, en este caso a esta iglesia que se hallaba en Corinto. Y vemos nosotros que esa palabra tiene algo muy interesante, porque aparece en varias partes de las Escrituras. Cuando habla acerca de que Dios entregó los moradores de la tierra prometida en manos de Israel, cuando el Señor le dijo a Moisés y a Josué: id, que yo lo he entregado en vuestras manos. O sea, no fue por la fuerza de ellos, sino fue por el poder de Dios. Dios fue que venció a esos pueblos cuando ellos decidieron y creyeron la palabra dada. Pues de la misma manera, nosotros hemos recibido una promesa, una vida eterna en Jesucristo a través del mensaje del Evangelio. Lo que quiere decir que esa promesa que ellos recibieron para que conquistara la tierra prometida, asimismo nosotros hemos recibido una promesa en Jesucristo de creer en Él para que seamos herederos de la Jerusalén, la celestial, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Hemos recibido eso por la misericordia de Dios, por la gracia, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Ahora, dice él en ese pasaje, esa promesa es para aquellos que creen en las buenas nuevas. Y este pasaje en 1 Corintios nos da un resumen del mismo. Lo pone de la siguiente manera: primeramente, el lugar de importancia. Si algo debe de estar ante todas las cosas es lo siguiente: que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. La gente dice en el mismo libro de Romanos: puede ser que alguien muera por algo noble. Quizás si ve que alguien abusa de alguien, dice: no, espérate. Incluso esta semana escuché de una persona que perdió la vida porque trató de defender a una mujer que le estaban golpeando. Hay personas que pueden ir y morir por su nación y morir por una causa noble o algo así, podríamos decir. Pero dice aquí que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? El pecado quiere decir cuando nosotros nos extraviamos del camino. Cuando tu mamá quizá te manda: mira, ve a tal lugar, y tú te desvías. Cuando te dicen a ti: mira ese tiro en blanco allá, y tú tiras pero vive fallando, se va la flecha hacia otro lugar. Es exacto, es un desvío, cometemos el error. Pues de la misma manera resulta cuando Dios nos habla y nosotros seguimos errando. Dios nos dice: no, mira, ama a tu padre, honra a tu padre y tu madre, y tú no lo haces. Tú decides, bueno, si me acuerdo. O sea, no es, eso le llaman pecado. Es evidentemente que es una violación de la ley moral de Dios,
como sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que recibieron un mandato del Señor. Dice, de todo árbol del huerto podráis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque de cierto que el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y ellos decidieron que no era así. La violación del mandato, el juicio divino viene por causa de la violación del mandato. La naturaleza divina, por cuanto Dios es justo, demanda que el que viola la ley, entonces pague por su violación. ¿Por qué? Porque la ley es pura, el mandamiento es santo, justo y bueno, y Dios es 3 veces santo. Dios no ha de ser burlado. Entonces, dice claramente este pasaje, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, de acuerdo con lo que está escrito en los textos sagrados. Y nosotros podemos ver que en esos textos sagrados, verdaderamente, en el Antiguo Testamento, cientos y miles de años antes de que Cristo muriera, ya daba testimonio a las Escrituras de que sería así. Nosotros vemos en el libro de Génesis, justamente cuando Dios confronta el pecado de Adán y Eva, que Dios hace una promesa y dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, su autoridad, y la serpiente le mordería en el calcañar, la parte más baja de su humanidad, que es la humanidad de Cristo. Lo que quiere decir una alegoría acerca de la muerte del Señor Jesús, pero la destrucción del reino de la maldad también. Como también en Génesis, en otro pasaje nos habla acerca de que la simiente de Abraham, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Vendría una bendición. Vendría nuevamente el tiempo en que Dios y los hombres se reconciliarían de nuevo. Dice claramente, benditas serán todas las naciones. Y claramente dice Pablo, en la epístola de los Gálatas, que la simiente de la que allí habla, de la descendencia de Abraham sería bendita, es la simiente Cristo Jesús. Entonces, al igual como esos pasajes, nosotros vamos a estar viendo hoy algunos, como que se encuentran en Lucas, como en Isaías el profeta, y otros que nos hablan acerca de la agonía, la cruz, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, para que nosotros podamos comprender lo que el Señor ha provisto para nosotros, lo que Dios ha hecho. Aquella idea vaga de que no, Dios se olvidó de los hombres, no es cierto. Dios ha estado obrando hasta el día de hoy, desde el principio, para hacernos bien a nosotros. Entonces vamos a orar brevemente para pedirle al Señor que nos ayude en esa encomienda. Amén. Señor, mira que te venimos a suplicar nuevamente, Padre bendito, para que tú nos ayudes a trazar bien tu palabra y para que los que estamos aquí podamos comprender la importancia de lo que tú has hecho y cómo, Señor, tú nos amas. Y nosotros te suplicamos, Señor, para que nos dé claridad de mente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Lucas 22. Y vamos a buscar algunos versículos, otros yo lo leeré, pero vamos a estar viendo lo que nos enseña el testimonio de la palabra de Dios acerca de esta pasión del Señor Jesucristo. Lucas 22, 41 al 44. Dice el versículo 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonías oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo primero que nosotros vemos aquí es un estado
de agonía en el Getsemaní. El Señor se encuentra allí, pero producto de la situación que tiene que enfrentar, que se encuentra próximo al Calvario, entonces allí dice que se apartó de ellos, de sus discípulos. Y es comprensible eso. Algunas veces vienen y te dicen una noticia difícil y tú dices, necesito tiempo a solas. Tú te apartas, quizá para llorar, quizá porque necesitas tener claridad de mente, necesitas pensar con discernimiento. Y donde hay mucha bulla y tú estás muy preocupado, generalmente eso amplifica la confusión. Pero nosotros vemos aquí Cristo, Dios hecho hombre, que hay un momento en que tiene que apartarse de ellos a un tiro de piedra. Eso quiere decir no muy lejos, pero con cierta privacidad, como algunas veces nosotros hacemos, y hay situaciones y tú dices, déjame ir, voy a la habitación un momento, déjame un tiempo a sola. Y puesto de rodilla oró. Hay gente que cuando están solos, se quedan solos, ellos solos. Pero el Señor Jesucristo no fue a estar solo, Él fue a hablar con su Padre. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que ir aprendiendo de la conducta que nosotros debemos implementar en nuestra vida. Cuando tú tienes una situación que te preocupa, que te agobia, ve y encuéntrate con Dios. Busca a Dios. Como decía en la lectura devocional, buscad, llamad y se os abrirá. Entonces, preocupación, separación, estar solo, pero solo en el sentido de buscar el rostro de Dios. Pero la preocupación era real. Entonces, dice él, pasa de mí esta copa. Cuando viene algo en una trayectoria que te va a golpear de frente, y tú sabes, Señor, como si fuera que tú no lo puedes evitar, tú dices, Señor, ten misericordia de mí. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es como cuando viene un huracán. Entonces, Señor, ojalá que se desvíe, que no siga la trayectoria, porque va a traer destrucción, puede traer muerte, puede traer caos. Dice Jonathan Edwards, que era un puritano, que el Señor Jesús podía ver eso, según él entendía, como si fuera un horno y él sentía la llama en ese momento. Él tenía que enfrentar el horno, pero en ese momento en Getsemaní sentía la llama que ya afectaba a su piel. Entonces era un momento en que él pidió a su Padre. Y cuando hablamos de esa copa, algunas veces los profetas se refieren como una copa de furor, de la ira de Dios por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces él tenía que tomar el lugar nuestro y sentía el juicio de Dios que iba a venir sobre él y el rechazo. Por eso que en un momento dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y en ese momento él era el Cordero de Dios que cargaba con el pecado nuestro. Y el Padre se separó. Entonces, él dice claramente, no se haga mi voluntad sino la suya. Mi naturaleza humana desea evitar el sufrimiento, es lo que él está diciendo, pero yo me someto a tu propósito eterno. La confesión bautista nos habla claramente acerca de esto. Hay una naturaleza, Cristo era completamente Dios y completamente hombre. Y posiblemente en los miércoles vamos a tratar en algún momento esa gran verdad. Pero allí el Señor, a pesar de todo, se sujetó en obediencia perfecta al deseo de su Padre, a la voluntad, el propósito divino. Y dice que el 43, que fue fortalecido por un ángel del cielo. Dice también la palabra de nuestro Dios, hablando de Sansón, que cuando él perdió la fuerza, porque se le fue cortado el pelo, dice que en un momento él clama a Dios y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Y vino Dios y le dio fortaleza.
Vemos entonces Dios obrando, un ángel viniendo a darle fuerza al Señor en medio de esa situación de angustia. Y de la misma manera, obrando en favor de Sansón, que no era una muy buena cosa, pero que el Señor tenía misericordia. Y escucha la oración. A pesar de que el hombre esté en una condición, alguien puede decir, no, muchacho, pero tú has hecho tanto en este mundo que, ¿cómo tú vas a venir ahora a orar a Dios? No, el Señor vino a salvar al pecador. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Eso es así. Entonces, nosotros debemos de comprender eso, que cuando el hombre clama a Dios en humildad, el Señor responde. Amén. Estando en agonía, en una lucha interna fuerte, oraba con más intensidad, con más ahínco y sinceridad, y su sudor tenía apariencia de grandes coágulos o gotas de sangre. O sea, nosotros vemos que hay antes de la cruz una agonía. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cruz. Dice que en esa cruz, decía el himno, yo primero vi la luz. Porque las manchas de mi alma Él lavó allí. Pero ¿cómo fue eso? Dice en Isaías 53, 4 a 6, utiliza la palabra nasá, que es una palabra hebrea que quiere decir que cargó, llevó sobre sí nuestras enfermedades. Y no está hablando ahí de, eso no se limita, como alguien que puede dejar implícito, a virus, parásitos o hongos. No, él no está hablando necesariamente de eso. Está hablando de la enfermedad del pecado del hombre. Está en una condición de separación de Dios que espiritualmente está como el que está aturdido, que no puede ver bien, que tiene un mal dentro de sí, donde él sabe que no puede operar con toda naturalidad. Y Isaías 53 dice que el Señor Jesús cargó esas enfermedades sobre sí, sobre el Cordero de Dios. Llevó nuestros dolores, tristeza. Entonces, algo que muy interesante de ese pasaje, dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que las personas que lo vieron en vivo, esa crucifixión del Señor, muchos no pensaban, oh, qué bueno que el Señor está haciendo eso por nosotros, sino que estaban pensando, mira, ¿cómo puede ser de Dios si está sufriendo eso? Sálvate. Sí, si tú eres hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo. Entonces lo veían eso. Y miren cómo lo dice Isaías, 600 años antes de que sucediera. Que esta gente lo veían como Dios lo está castigando a él. Lo está batiendo. Pero ¿qué dice el profeta? Que la percepción de ellos fue falsa. Él no sufría por sí mismo. Él cargaba nuestros pecados. Sino que Él llevaba en sí el pecado de todos nosotros. Y claramente lo dice. Fue herido fatalmente, perforado, utiliza esa palabra, los clavos, la lanza que le atravesó el costado, para ser sacrificado por nuestras transgresiones. ¿Qué transgresión? Es cuando tú cometes una violación contra Dios y contra tu prójimo. Acuérdense que ese era el mandamiento, los dos mandamientos más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esas transgresiones nosotros las cometemos primeramente contra Dios cuando no le escuchamos y tampoco cuando nosotros no le escuchamos, porque los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca del amor que nosotros tenemos que tener con Dios y los otros 6 del amor para con nuestro prójimo, y todos lo violamos de una forma u otra. Molido, y también dice el profeta, debía de ser el siervo sufriente, destrozado, aplastado, rompido en pedazos por nuestros pecados y transgresiones e iniquidades, que quiere decir una rebelión activa, cuando una persona constantemente desobedece a Dios, y una rebelión interna o una culpa interna,
que quiere decir que hay una raíz de maldad dentro de nosotros, actos malos y culpa, que tú sabes que lo estás haciendo mal, pero en vez de pedir perdón y arrepentirte de tu pecado, porque el que encubre su pecado, dice la palabra de Dios, no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona alcanzará la vida eterna. Entonces, es allí que hay una culpa, hay una realidad de que nosotros sabemos que somos pecadores, pero yo lo dejo quizá para el final, que me den los santos óleos. Como que Dios va a ser burlado, porque entonces Él sabe que tú estás esperando el final. Y cuando viene a ver, te llega una situación que no te da tiempo ni decir, Señor. Entonces, es ahí una realidad de transgresión e iniquidad nuestra. Pero a pesar de eso, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cada una de esas cosas que dice ahí, cuando nosotros vamos paso por paso estudiando el texto de Isaías, nos damos cuenta que habla de las llagas, y algunas veces es una explicación clara, 600 años antes, nuevamente digo, de latigazos. Por eso es que muchos judíos al día de hoy se han convertido leyendo Isaías 53. Y dice, pero ven acá, pero no puede ser que sea tan claro, porque eso está hablando de Jesús, a quien nosotros hemos rechazado hasta el día de hoy. Oh, lo que quiere decir que el Señor proféticamente habló acerca de eso, porque era necesario, como decíamos al principio en el verso de 1 Corintios, capítulo 15, que Jesús murió por nuestro pecado, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es que la palabra de Dios no es como la palabra de los hombres. La palabra de Dios, la palabra nuestra perece, pero la palabra de Dios a vida eterna permanece. Nosotros somos como la flor del campo, que al día de hoy está ahí afuera, tú sales, viene primavera. Qué bellos son los campos. Y algunas veces se ven esos cherry blossom, como el cerezo ese que es de, ¿verdad? Bien bonito, precioso. Pero de que viene el frío, mueren. Entonces, nosotros somos así, por un tiempo. ¿Quién de nosotros no se acuerda quizás de tu abuelo y tú estando pequeño? Y pareciera ser que el tiempo voló. Y tú dices, wow, ya ni mi abuelo, ni mis tíos, ni nadie. Y yo, mira cómo soy. Y era un niño ayer. Y a mis hijos le van a suceder lo mismo y a los nietos también. Porque son las reglas de producto del pecado. Todos moriremos. Pero no es el fin. No es el fin. El Señor Jesucristo, en vista de eso, que bien claro dice las Escrituras, como está impuesto para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, lo que quiere decir una muerte física y una espiritual, y proviendo para nosotros, para que no nos separemos eternamente de Él, envió a su Hijo y puso sobre Él la culpa de nuestras enfermedades para que nosotros tengamos vida y no muramos. Amén. Eso es así. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente puede dar Dios. Eso quiere decir, ese castigo, esa palabra implica, cuando tú disciplinas a un muchacho ahora, porque tú no quieres que mañana sea una... ¿No te han dicho? Mira, corrígelo ahora, porque si no lo va a corregir un policía mañana. Exacto, tú quieres evitar una tragedia. Entonces, Dios, porque como dice bien claro en el libro del Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el hombre se pierda ni perezca, sino que viva. Pero es allí la realidad de que debemos de, más adelante, ver cuál es la respuesta que nosotros debemos de dar a eso. Entonces, sigue diciendo el pasaje que Él, por su llaga hemos sido sanados, y habla de una sanación, restaurar completamente al hombre. Esa sanidad quiere decir que esa enfermedad del pecado que nos separaba de Dios, entonces fue sanada en su Hijo Jesús, para que nosotros volvamos nuevamente al hogar de Dios.
como era en el principio. Ahora tenemos libre entrada a través de Jesucristo a la presencia de Dios. Ahora, nuevamente podemos decirle que Dios es nuestro Padre. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje que dice también que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios? Todos nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios está en nosotros. Por eso es que nosotros somos diferentes a los animales. Tenemos discernimiento, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Pero por causa de nuestro pecado, esa imagen ha sido distorsionada y nos hemos separado de Dios. Jesús ha venido para restaurar esa imagen, para que nosotros tengamos la imagen del Hijo de Dios en nosotros, cuando nosotros creemos en Él y lo que Él ha hecho en la cruz. Entonces, también vemos que dice claramente que Dios intervino activamente para que el juicio que venía, como decíamos del huracán, no cayera sobre el hombre, sino que envió a su Hijo para que entonces el Hijo pagara lo que nosotros teníamos que pagar. El justo por los injustos. Somos injustos, no nos engañemos. Somos pecadores, merecemos la muerte eterna. Pero Jesucristo en la cruz pagó por aquellos que creen en Él. Amén. Sufrió muerte, dijo consumado es hecho está. Sufrió la sepultura y lo pusieron en un sepulcro abierto, en una peña, conforme a la profecía también. Y dice claramente en Lucas 24, 5 y 6, que se acercaron luego de 3 días a la tumba las mujeres para preparar el cuerpo. Y que aparecieron unos ángeles y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes vienen a buscar al viviente en el reino de los muertos? Acuérdense, no está aquí, se levantó. Recuérdenle lo que le habló en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras. Entonces, ¿qué importancia tiene luego de la muerte de Jesucristo, de su sepultura? ¿Qué importancia tiene esta resurrección? Bueno, los apóstoles del Señor Jesús dicen claramente que Él fue entregado por nuestras transgresiones, acuérdense siempre de eso, por nuestra culpa, y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. Eso quiere decir justificación, porque es una palabra legalmente que trata de definir un término legal. Eso quiere decir, justificados, que tú has sido declarado justo, que tú has sido declarado en el tribunal de Dios sin culpa, que tú ante Dios estás vestido cuando tú crees en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz, que el Señor te ve con la justicia de su Hijo Jesús, no con tu justicia propia. Por eso es que nadie de nosotros, alguna persona puede decir, no, que los evangélicos dicen que yo soy salvo. Oye, qué arrogancia, dice. Pero si comprenden y entienden, el evangélico dice eso, no porque ha sido revestido de su propia justicia, sino de la justicia del Señor Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. No es por obra, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, por gracia. Entonces es un regalo de nuestro Dios. Y fíjense aquí algo que dice el apóstol Pablo. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún está en vuestro pecado. Ok, entonces yo dije, ok, vamos, ¿por qué razón? Si no existe la resurrección, ¿qué es el valor y el poder de la resurrección? Oigan esto. Pablo dice que si la resurrección, la fe es vana, porque la resurrección es la prueba de que el pecado fue vencido. La muerte derrota y el sacrificio, la muerte derrotada y el sacrificio aceptado
sin resurrección, Cristo sería solamente un mártir más, no un salvador. Con la resurrección, su muerte tiene poder, su sangre tiene eficacia y nuestra fe tiene fundamento. La muerte no le pudo retener. Entonces, a la resurrección, como bien decía nuestro hermano Cordero, es las arras de la promesa que vamos a obtener algún día, que el Señor ha prometido. El Señor dice, Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección es el sello de Dios de que el Señor tiene una promesa hecha a su pueblo y ha de cumplirla en su momento. Eso es así. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer con eso? Pedro se paró ante el pueblo de Israel, luego de la muerte y la resurrección del Señor, en el día de Pentecostés. Y él dijo, utilizó dos palabras, una de ellas es asfalos y otra ginoskos. Son palabras griegas que quieren decir lo siguiente. Con toda seguridad y certeza, vengan a entender y saber, con toda seguridad y certeza, quiero que ustedes comprendan esto. Toda la casa de Israel, que ese a quien ustedes crucificaron, que a ese Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y eso quiere decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no hay ningún nombre por encima del nombre del Señor Jesucristo. Y Él tiene un libro que tiene el nombre de aquellos que han confiado en Él. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero fue echado al lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquellos que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esa palabra, qué bueno que yo pensé, ven acá, invocar. Pero la gente puede invocar a Jesús. Hay muchísima gente que dice Jesús. La palabra invocar, que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, quiere decir cuando tú llamas para que te salven, cuando tú estás en una situación que te está ahogando y tú ruegas, por favor, sálvame. Es una persona que comprende que está en una situación de perdición, de muerte, y clama en angustia, Señor, rescátame. Eso es lo que está hablando aquí, invocar el nombre del Señor. R.C. Sproul era un escritor y pastor cristiano, falleció ya hace unos cuantos años. Él tiene un libro que se llama El Gran Rescate. Y él decía lo siguiente un libro pequeño. Él decía que hay personas que te pueden decir, mira, el Señor Jesús quiere salvarte. Y él decía, ¿pero salvarme de qué? En el libro de Zacarías habla acerca de que en el día final vendrá fuego. Dios, al igual como la primera creación fue destruida con agua, esta será destruida con fuego. El cielo y la tierra serán consumidos, todos los elementos deshechos. Y aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, entonces tendrá su parte con el diablo y los ángeles caídos en el lago de fuego y azufre. Entonces él dice, salvado de eso. La salvación es de la perdición eterna. Para que entonces tú en Cristo, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedas tener esa comunión aquí y cuando Él venga, reinar eternamente y para siempre con Él. Amén. Esa es la salvación de la que nosotros estamos hablando. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer uso de esa salvación? ¿Cómo? ¿Qué tú debes de hacer? Oye, y con este versículo terminamos. Romanos 10, versículo del 9 en adelante. Oigan. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesarlo. Señor, tú eres el Señor. ¿Qué es el Señor? Quiere decir que tú, mi vida,
te pertenece a ti. Hay una entrega. Ya yo no soy mío. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando él se cambió de ser un perseguidor que odiaba a la iglesia, ahora Pablo era un apóstol, un mensajero de Jesucristo. Y él dice, Señor, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y se dio a sí mismo por mí, como nosotros acabamos de ver. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso quiere decir que claramente Dios ha prometido que si usted cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, que el Señor te cubre y te transforma, a hacerte a una criatura nueva, darte una vida nueva. Ya lo viejo pasó, todo es hecho nuevo en Jesucristo. Amén. Y es el mensaje de la pasión. Es el mensaje, eso es lo que el Señor Jesucristo en su agonía sufrió y padeció. Pero lo padeció, como dice la palabra, puesto sus ojos en el gozo y en el fruto de que esa agonía y ese sufrimiento traería la salvación de su pueblo. Y ahí vemos nosotros el amor de Dios por nosotros, su misericordia, y que no nos ha dejado solo, que nos ha sellado con su Espíritu Santo para que nosotros sigamos el camino de la fe. Pero debemos de creer, debemos de confiar, debemos de confesar, debemos de confiar plenamente dentro de nosotros en lo que Dios ha hecho por nuestro bien, en medio de una situación de oscuridad en la que vive el mundo. El Señor aún brilla, el Señor aún nos envía la luz de la vida que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque ¿quién de nosotros pudo haber ideado un plan como este? Tú desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, pensaste en salvar a los hombres caídos. Y te damos gracias, Señor, porque tú no extiendes tus santas manos. Y no solamente tú lo extendiste, sino que te hiciste como nosotros y sufriste y padeciste en agonía, en tortura, en muerte, en sepultura, para que nosotros entonces tomaste nuestro lugar, para que nosotros en tu muerte nosotros tengamos vida. Y te damos gracias, Señor, por eso, porque tu resurrección es el sello de seguridad y garantía de que como tú vives, nosotros viviremos contigo. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Te damos gracias por su victoria. Y te damos gracias, oh Padre, porque tú nos has hecho a nosotros partícipes de tan grande misericordia y bondad. Te pedimos, Señor, que tú salves y transformes a aquellos que aquí estamos, conforme a esta gran verdad del Evangelio. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.